Buenos días, profe. Diana Artola, Buenos días, Diana, mucho gusto. igualmente. Nos vamos a tomar unos minutos para que ingresen los compañeros y tomar asistencia. Buenos días, Ninfa, mucho gusto. A ver, Francela. Ujú. Me estoy basando en la asistencia, muchachos, en los nombres que ustedes tienen identificado en sus teléfonos. Buenos días, Isa. Buenos días. En sus teléfonos, ¿verdad? Si por alguna casualidad tuvieran un nombre diferente o no identificado, les agradecería que me lo dijeran así a viva voz para corregir. Aunque después yo cotejo con el listado oficial, obviamente, ¿verdad? Pero pues ahí va. Muchachos, aprovecho el principio de la clase para manifestarles un poquito la preocupación que tengo en el sentido de que acabo de revisar, por ejemplo, las tareas de las semanas anteriores y en la primera tarea tan solo la mitad de la clase la presentó prácticamente y en la de esta semana 19 de 26, obviamente pues ha subido, pero sigue existiendo falta de entrega de tareas. Recordemos que las tareas, más que acumulación de puntos, porque las matemáticas son simplemente números, el objetivo de las tareas es que nosotros complementemos el proceso lógico que nosotros llevamos dentro de las clases. O sea, vemos material escrito en video, luego en la clase, buenos días, Diana, luego en las clases nosotros extendemos la explicación, hacemos preguntas, conversamos, opinamos para tratar de darle un poco de forma a esa información escrita. ¿Verdad? Y la tarea nos permite a nosotros aplicar y desarrollar un poco lo que nosotros hemos estudiado por esas dos vías. ¿A través de qué? A través de la emisión de criterios. En mis clases yo procuro trabajar mucho con el ensayo como tarea, porque además en el ensayo a nosotros se nos da la oportunidad de poder practicar la redacción, que la redacción para nosotros herramienta con la que nosotros vamos a trabajar en el día. Empezamos a conocer cuál es la estructura que debe llevar nosotros a emitir criterio. Recuerden ustedes que la característica principal del ensayo es precisamente la oportunidad de hacer suya esa opinión, eso de doctrinarios, sino que lo que me interesa es que usted emita su criterio sobre lo que leyó de la opinión de otros doctrinarios. ¿Verdad? Usted puede venir y puede decirme que conforme a lo que ha leído de la teoría, qué sé yo, de Kelsen, de Montesquieu, de separación de poderes, etcétera, etcétera, usted considera esto y esto, que está de acuerdo con esto, que no está de acuerdo con lo otro, que considera que se puede hacer eso. La libertad que nos da a nosotros el ensayo es una herramienta valiosísima para poder practicar.
en esta rama del derecho, y por eso es que a mí me gusta muchísimo trabajar con ese aspecto. Y al momento de analizarlo, yo trato de no ser, ¿cómo decirles? De no ser tan exigente, por decirlo así, ¿verdad? Porque tampoco estamos escribiendo una tesis. Yo lo que procuro y lo que busco en ustedes es emisión de criterio, ¿verdad? Cuando existe copia y pega o cuando existen párrafos enteros identificados de algo, pues eso no es un ensayo. Eso no es un ensayo. Entonces nada más quería aprovechar el principio de la clase para hacerles un pequeño llamadito, pues, en ese sentido. Bueno, ya tenemos poco ingreso de gente, pero vamos a empezar. Ya tenemos suficiente. Bueno, vamos a empezar, muchachos, comentando un poquito sobre la tarea de la semana pasada. ¿Alguien que quisiera comentarnos sobre la tarea que se venció el día de ayer? Se trataba de hacer un cuadro, un análisis comparativo. Un análisis comparativo del derecho Alguien. constitucional. Es correcto. Bueno, para los derechos, la diferencia para, bueno, los derechos constitucionales, los derechos constitucionales son todos los derechos que están establecidos en la Constitución política y que no, como el derecho a la vida, a la salud, de los derechos sociales, culturales. Y la garantía es que se cumplan, que no se violenten todos esos derechos constitucionales. Es correcto. Ese, Es correcto. Y Dania, muy bien, muy bien. Ahora me pueden recordar ustedes. Bueno, antes alguien se acaba de conectar con algo que dice Huawei P8 Lite. ¿Me podría decir, por favor, quién es para la asistencia? Porque si no se puede, pues no puedo identificarlo. Huawei P8 Lite, la última persona que se acaba de conectar. Ok, bueno, mientras no se identifiquen, no puedo ponerlo en asistencia y no me gustaría dejar a nadie sin su puntaje. Ok, recuérdenme entonces la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales, porque para entender entonces lo que son las garantías fundamentales, necesitamos entender qué son los derechos fundamentales y cómo se diferencian de los, si es que se diferencian o cómo se asimilan, se parecen con los derechos humanos. ¿Quién me recuerda? bueno, los derechos constitucionales es, bueno, para mí es la libertad, el respeto, la dignidad de la persona humana. Sí, Esos claro, son claro. Son definitivamente, son derechos humanos y son derechos fundamentales. fundamentales. Pero Sí. sí, pero la pregunta, o mejor dicho, el análisis y algo que a nosotros no se nos debió olvidar es precisamente cuál es, o sea, qué hace diferente a cuando nosotros hablamos o nos referimos a los derechos humanos que parten, se recuerdan que nosotros en clase vimos en las primeras clases el concepto de derecho natural, ¿verdad? De ese derecho que nace con la condición propia, intrínseca de ser humano, ¿verdad? Entonces el Profe, derecho natural. Entonces son, dime, Diana. bueno, disculpe, lo que yo entiendo por derecho, los fundamentales es básicamente los que están en la Constitución política y, eh, perdón, sí, los que están en la Constitución política y los humanos pues son los que básicamente con los que nosotros nacemos, pues. Exactamente, exactamente. Solo estoy
ingresando a sus compañeros. Renzel Guadalupe. Sigo sin poder identificar al teléfono que aparece como Huawei P8. Wow. Sí, Renzel, ya tomé nota, pero hay alguien identificado como Huawei P8 Lite, que no sé quién es. Ok, perfecto. Sí, exactamente, Diana. A ver, los derechos humanos, tomando un concepto coloquial, un concepto fácilmente comprensible para todos, nos estamos refiriendo a todos aquellos derechos que son intrínsecos, propios, inherentes a la condición del ser humano y parte de la teoría del derecho natural que nosotros hemos estudiado desde la clase de introducción al derecho, ¿verdad? Entonces, ese derecho a la vida, a la libertad, etcétera, 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 son todos aquellos derechos que te condicionan la calidad de ser humano. Ser humano o vivir como tal, no solamente significa respirar, sino que tu condición de ser humano como parte de una entidad gregaria llamada sociedad, te implica que tengas una serie de derechos que te permitan esa convivencia. Entonces, si me explico, se dice que si ya tomé nota de buenos días, significa de que para tú poder convivir en sociedad, formar parte de una sociedad, ser un ente eminentemente gregario, como efectivamente lo somos, nosotros necesitamos tener una serie o gozar de una serie de derechos. ¿Por qué se dice que son indivisibles, inseparables, universales? Es decir, porque aunque existen algunas opiniones doctrinarias que consideran que hay unos derechos más importantes que otros, la verdad es que los derechos no se pueden ejercer si no hay otro de por medio. El derecho a la vida, o sea, ¿cómo decirles? Ejemplos y deliberaciones que parecieran sencillas, pero que no lo son y que por eso existen sendos casos de derechos humanos en los tribunales, en los cuales hay que decidir. El derecho a la vida, que por antonomasia se considera, digamos, que el derecho principal, según alguna doctrina, porque dicen que sin la vida no existiría otro tipo de derechos. Es correcto, ¿no? Digamos que la causa original de la condición humana es la vida. Pero ¿qué significa la vida? La vida significa solamente respirar, porque si es así o si fuera una cuestión tan sencilla como esa, entonces, ¿por qué tendríamos en determinados momentos nosotros que decidir como familiares cuando tenemos a alguien que está intubado, por ejemplo, ¿verdad? Y tenemos que decidir desconectarlo? Si fuera tan sencillo como respirar, es decir, si fuera tan limitado como eso, o de qué forma nosotros podríamos, por ejemplo, decidir en temas delicados, si queremos verlo de esa manera, como el aborto, cuando allí también estamos hablando de otra vida. ¿Ya? O cuando como médicos, siempre en el caso del nacimiento, como médicos tenemos que decidir entre salvar la vida de la madre o salvar la vida del niño. ¿De qué se trata? ¿De decidir cuál vida es más importante? No, ¿verdad? No. Entonces, por esa razón es que se considera que los derechos son universales, y son indivisibles, ¿verdad? Porque para que tú puedas convivir y desarrollarte dentro de la sociedad, no solamente necesitas respirar, necesitas tener derecho de libre movilidad, tener derecho de opinión, tener derecho al acceso al trabajo, a un trabajo digno, tener derecho a lo que dice la Constitución, a vivienda, a todo eso. Y no, ese derecho no implica de que a ti van a ir y te tienen que garantizar una casa, te tienen que garantizar un techo, tome, aquí está, véngase a vivir. No, se trata de crear las condiciones sociales y políticas adecuadas para que nosotros, por ejemplo, tengamos acceso a créditos, a un bajo interés, a tiempos largos para poder tener una cuota que sí podamos pagar. Cuando esas condiciones se cumplen, mayor cantidad de la población tiene
acceso a ese tipo de cuestiones. Y así va funcionando la realidad. Ok, los derechos humanos son aquellas cuestiones inherentes y propias, pues, a la condición de ser humano. Los derechos fundamentales definitivamente son derechos humanos. La diferencia estriba en que el derecho fundamental está garantizado por la norma suprema del Estado. O sea, un derecho fundamental está reconocido y garantizado en el cuerpo de la Constitución. ¿Y qué significa esto? Que no pueden ser violentados. Bueno, ese es el que se tienen que ideal. respetar, ¿no? Sí, ese es el ideal. Es decir, Pues sí, pues. de hecho, la doctrina dice de que aunque no esté un derecho en la Constitución, debería ser respetado. ¿Por qué? Porque es respetar tu condición humana. Pero ¿qué garantía nos, o sea, qué hace la diferencia? Pues de que un derecho esté garantizado e incluido dentro de un cuerpo constitucional. Lo hablamos, en las clases pasadas lo hemos hablado, muchachos. Muchachos, sigo sin identificar a Huawei P8 Lite. Para que esté ahí al pendiente del nombre que tiene en su teléfono y me diga, porque si no se me queda sin asistencia. Ajá, entonces, muchachos, ¿cuál es la diferencia? Pues, de que estos derechos humanos se conviertan en fundamentales porque están en la Constitución. Ya lo hablamos, ya lo hablamos. Nadie. Ok. Como lo hemos hablado ya en las clases anteriores, la diferencia de cuando los derechos se encuentran reconocidos en el cuerpo de la Constitución es la garantía, lo que nosotros estamos estudiando como garantía. ¿Qué significa eso? Significa de que el Estado se está con que nosotros tenemos con el Estado. Desde el momento de nuestro nacimiento, nosotros nos inscriben a través de las alcaldías y todo, un acta de nacimiento que dice que somos nicaragüenses, salvadoreños, hondureños, etcétera, etcétera. Ahí se abre una cuestión jurídica que se llama nacionalidad. ¿Verdad? Esa nacionalidad establece un vínculo jurídico entre nosotros como administrados y el Estado como administrador, digámoslo así. Entonces, profe, en este caso, sí, dime. Sería más que todo en el territorio y la forma en cómo se aplica ese derecho. Tendría que ver más que todo con respecto a eso. Sí, básicamente sí. Aunque las constituciones políticas también tienen una protección para las personas que no son nacionales en relación a la protección de los derechos humanos. Es decir, a ver, viene aquí un extranjero que va de paso como sea, ¿verdad? Viene a Nicaragua y comete un delito, infringe la ley penal de Nicaragua y está sujeto a la jurisdicción nicaragüense, obviamente. Entonces se tiene que someter a todo el proceso jurisdiccional que la ley establece para él, indistintamente de que sea o no extranjero. ¿Por qué? Porque el delito que cometió contraviene el ordenamiento jurídico del lugar donde está. Eso es la jurisdicción. ¿Verdad? Entonces, sin embargo,
ese sometimiento del derecho, al derecho que infringió, que es al derecho nicaragüense, no le resta ni le limita a él la protección que debe tener el Estado, por ejemplo, sobre su seguridad, sobre la garantía del debido proceso. El artículo 34 de la Constitución, que es la que garantiza el debido proceso, ¿verdad? Ese es aplicable a toda persona que se somete a la jurisdicción nicaragüense, ¿verdad? Entonces, y todas las constituciones tienen ese nivel de protección mínimo que se llama, en el sentido de que, por ejemplo, las personas que están privadas de libertad, porque están privadas de libertad, bueno, porque cometieron un delito. Cometieron el delito y a través de la garantía del debido proceso, repito, artículo 34 de la Constitución, entonces se le siguió a ellos un proceso jurisdiccional en el cual al final se emitió una sentencia. En cumplimiento de esa sentencia, a estas personas se le quedan en suspenso determinados derechos aplicables a la sociedad, ¿verdad? Se le priva de la libertad, por lo tanto, se le priva de la libre circulación, cierto derecho, obviamente derechos sociales, no puede participar en cuestiones de la vida social y política del país, no puede, obviamente no puede votar, ese tipo de cuestiones, mientras esté en el cumplimiento de su sentencia. Es un error el decir que a una persona que esté detenida se le quitan sus derechos. Los derechos a usted no se le pueden quitar nunca, ¿verdad? Estos derechos quedan en suspenso. El ordenamiento jurídico en materia penal, pues, o sea, cometió un delito por el cual usted, pues, va a pagar una condena. Entonces, esos derechos le quedan en suspenso mientras usted está cumpliendo su sentencia. No es que se le quiten, ¿verdad? Sino que usted, pues, quedan en suspenso. Ok, sin embargo, no todos los delitos quedan en suspenso, ¿verdad? A usted siempre se le tienen que garantizar lo que se le llama en derecho a las garantías mínimas. Se le tiene el sistema pues estatal, a usted le tiene que garantizar su derecho a la vida, ¿verdad? Su derecho a la alimentación, su derecho a la salud, el derecho social de poder tener relación con su familia, poder recibir visitas, el derecho a la asistencia de un abogado, si usted es extranjero, el derecho de la asistencia de su debido consulado, etcétera, etcétera, etcétera. Existe un abanico de derechos mínimos que se le llama, que bajo ninguna circunstancia pueden ser suspendidos, ¿verdad? A usted se le priva de su libertad, se le priva de su desarrollo en sociedad durante cierto tiempo, pero no se le puede negar el plato de comida. O sea, el Estado, el sistema carcelario, le tiene que garantizar ese abanico de derechos mínimos. ¿Ya? Entonces, eso es importante conocerlo. Los derechos fundamentales, entonces, establecen la garantía del Estado de que esos derechos que el Estado le ha prometido proteger en el cuerpo de la Constitución deben ser respetados. Y en el caso de no ser respetados o de que se le violenten por alguna razón, el mismo Estado establece un abanico de garantías, es decir, de formas, de procedimientos por los cuales usted puede exigir que ese derecho sea reconocido, restituido o retribuido. Profe, ¿Verdad? una pregunta. En las otras constituciones, igual siempre existen esas garantías mínimas, como en la de nosotros, o puede Sí. variar. Porque No. realmente cuando yo he escuchado casos, pues, de que cuando los nicaragüenses, digamos, viajan o se están retenidos en ciertos países, eh, se les violenta mucho sus derechos, pues, o sea, son tratados de una forma muy denigrante, por decirlo así. Y yo pienso que, pues, como dice nuestro artículo 34 en la Constitución, ahí salen las garantías mínimas, que se presume, por ejemplo, dice a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe culpabilidad conforme a la ley,
Yo he escuchado que en los aeropuertos hasta te tienen retenidos en cuartos oscuros y todo, y entonces ¿a dónde están esas garantías? Porque imagínense que te traten así, eso es violentar. Ok, las garantías, derechos que nos persigan a nosotros. Recordemos que si el derecho humano estamos hablando de que viaja contigo, donde quiera que tú estés, tus derechos humanos te acompañan y tus derechos humanos idealmente deben ser garantizados y deben ser respetados, ¿verdad? Y hago el énfasis en la palabra idealmente. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que sucede, muchachos. Eso precisamente es lo que sucede. Y no solamente fuera de las fronteras, adentro de todas nuestras fronteras también existen una serie de cuestiones que las autoridades mismas van violentando. Y por eso precisamente existen las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales establecen un límite a la autoridad. Es decir, a ver, porque yo tengo una determinada, qué decirle, investidura, porque yo soy policía, por decir así, no me da a mí, no me faculta la ley en ningún lado, en ningún lado, en ningún momento a mí la ley me faculta para que te garrotee, por poner un ejemplo, pues, ¿verdad? Y a mí, por ser policía, la ley en ningún lado me faculta a mí a que te pegue un tiro en la cabeza. No sé si me explico. Existen procedimientos y existen cuestiones como, por ejemplo, la legítima defensa. Si a ti te atacan, por supuesto que te vas a defender. Y eso está regulado por la ley, ¿verdad? Eso está regulado por la ley. Por supuesto, si ustedes ya vieron derecho penal, que ya han de haber visto esa cuestión. ¿Cuáles son los presupuestos para la legítima defensa? ¿Verdad? Es diferente que tú defendiéndote mates a alguien por decir algo que se tiene que comprobar que fue defendiéndote, a que tú lo hagas por la espalda. Cuestiones así. Entonces, cuando son las autoridades las que cometen ok, lo que pasa es que se me fue un poquito, el internet me está fallando. Bien, entonces les decía, las garantías fundamentales están precisamente para limitar o controlar, mejor dicho, ese poder público, cuando son las autoridades las que exceden o violentan esos derechos fundamentales que están plasmados dentro de lo que es la Constitución. Entonces me va a decir algo, hombre, pero ¿y por qué solo las autoridades? Y si a mí el crédito, ok, recordemos que cuando somos las personas naturales, las que infringimos ese tipo de cuestiones, existe un ordenamiento jurídico que regula nuestra convivencia en sociedad. Si nosotros matamos a alguien, ¿verdad? Yo como Juan Pérez mato a alguien, estoy